Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. El voto político de la semana que ustedes protagonizaron hace muy pocas horas estaba interesante y a los tiempos un debate con contenido, con sustancia, que hacía falta en la Asamblea Nacional. Doy la más cordial bienvenida a los señores asambleístas, don Fabricio Villamar y Esteban Melo. Bienvenidos, muchas gracias. Siempre un gusto, Gonzalo. Ustedes tienen diferentes partituras para analizar lo que está operando como materia prima de referencia para que el señor presidente de la República ordene adecuadamente el cuestionario y seguramente la convocatoria a una consulta popular que, según juristas y analistas constitucionales, incluso no debería llamarse consulta sino referéndum, o ambas cosas, porque calzan bien ambas circunstancias. Y el efecto del uno con el efecto del otro, ahí sí hay algunas cosas que hay que reflexionar. Pero en eso no está el detalle, ¿no? El detalle está en que organicemos el cuestionario popular ciudadano dirigido a una nueva generación de compatriotas, en donde hay que tener en cuenta el pensamiento de la gente joven, de la gente de edad media, me refiero en el buen sentido de la palabra, y también de los experimentados ciudadanos ecuatorianos, jefes de hogar, abuelos de familia, que están fatigados con este modelo político, con este modelo administrativo político, y que hay que darle otro aliento a la economía, otra forma de concebir la organización económica de nuestro país. En fin, pues son retos que ustedes, al ser los anfitriones de las preguntas ciudadanas, para transmitirle aquello en aprobación o en consenso al señor presidente de la República para que él someta, señale fecha y más. Bueno, primero el bloque del Movimiento Alianza País está cohesionado, está unido. Eso lo podemos ver en las distintas votaciones. Tenemos, eso sí, un pensamiento diverso, pero eso existió siempre. Entonces, al interior no están del tan movimiento unidos conceptualmente, Alianza País. estratégicamente. Lo que pasa en contenidos actualizados no están muy unidos, que digamos. Lo que pasa es que, Gonzalo, todos venimos desde distintas luchas. Yo vengo de la reivindicación de los migrantes, hay compañeros que vienen del socialismo real, hay otros compañeros que vienen desde los trabajadores. Y todas esas demandas históricas que ha tenido el pueblo ecuatoriano han tenido una plasmación en el movimiento Alianza País, y que a través de sus distintos ejes de la revolución ciudadana pues se han ido respondiendo. Y en este sentido pues tenemos un pensamiento diverso en el cual muchas veces ¿qué preguntas no les queda bien a ustedes? Bueno, lo primero es que tenemos que conocer el contenido de las preguntas. Evidentemente, nosotros tenemos muy claro que jamás vamos a apoyar la regresión de derechos, vamos a buscar un mayor nivel de transparencia, que los derechos de participación de la ciudadanía vayan más hacia adelante, como ha sido la tónica del movimiento Alianza País. Hay que recordar que a través de la Constitución del 2008 establecimos los mecanismos de participación. ¿Ustedes piensan hacer una consulta ideológica o ideologizada? Nosotros creemos que la participación ciudadana es fundamental y que tenemos que escuchar al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano durante los últimos 10 años ha cambiado y ha cambiado mucho y tiene distintas necesidades. Lo que más preocupa en este momento al pueblo ecuatoriano es el empleo, la seguridad, la economía y la mejora del sistema de producción, así mismo como el desarrollo de los derechos. En este sentido, pues toda la apertura para la consulta como concepto, pero en esto tenemos que ser altamente responsables. Yo escucho a asambleístas de oposición que apoyan directamente la consulta
pero no se conocen los términos de la consulta. Para poder tomar posición respecto a una consulta y a las preguntas que se establezcan, se tienen que conocer primero las preguntas de esa consulta. Yo creo que hay un análisis anterior, Gonzalo. Y el análisis anterior es ¿y por qué tenemos que ir a una consulta? Porque la consulta lo que permite es una reforma institucional. Así es. Nuevamente, ¿por qué tenemos que practicar una reforma institucional? Porque la institucionalidad llevada desde la Asamblea de Montecristi no funcionó. Entonces, en la práctica, la institucionalidad creada y ejercida por Alianza País, desde el gobierno y desde los estamentos de control y desde la Asamblea, no funcionó. Tan no funcionó que en este país se robaron todo. No funcionó para que tengamos control desde la Contraloría. No ha funcionado para que el procurador defienda los intereses del Estado. No funcionó para que la Asamblea sea el centro de debate. No funcionó para que las superintendencias hagan lo que tienen que hacer, y en especial hay algunas que se fueron más allá, inventaron su propia ley para poder sancionar algunos medios de comunicación. Entonces, todo esto es la causa por la cual se llega al momento en donde se determina la necesidad de ir a una consulta para la reforma institucional. Perdone, ¿y por qué ustedes creen que no funcionó? ¿Por Porque las sentirse y pruebas creerse partido único? No, a ver, esto va más allá, porque lo que usted está haciendo, Gonzalo, es hacer una referencia respecto al manejo político de esta institucionalidad. Pero creo que eso va mucho más allá. A mí me parece que en la práctica lo que ha quedado demostrado 10 años y medio después es que todo esto se sustentó en ideas equivocadas y que estamos en un momento en donde nosotros podríamos decir que existe un modelo económico fallido, un modelo político que hace agua, que permite este enfrentamiento que no produce ideas, que no produce debate, que en la Asamblea no se puede debatir, que existe un bloqueo permanente en función de decir es que nosotros tenemos más votos. Eso lleva a pensar que ellos defienden al partido único. Sí, pero aquí me parece que es una que filosofía internacional que han practicado en algunas regiones del planeta con pésimos resultados. Yo lo que estoy diciendo. Pero es partido único lo que ellos defienden. Yo estoy equivocado, o ahora son dos partidos. No, más bien yo creo que el sistema político a lo que ha podido llevar es a posiblemente tener una especie de bipartidismo no anunciado. Y eso usted puede haberlo visto en las últimas elecciones y en las previas, si es que usted revisa cuáles han sido los resultados electorales en el resto del país. Pero más allá de eso, Gonzalo, el asunto es, el hecho de que nosotros no seamos mayoría no significa que de vez en cuando no tengamos la razón, pues. Porque caso contrario lo que hay que hacer es abandonar la cancha y decir, bueno, los señores ya tienen el 54%, por lo tanto no hay nada que discutir. Y lo que nosotros nos hemos venido planteando es que Alianza País tiene en efecto el 54% de los asambleístas, pero tiene el 95% de las comisiones en presidencias y vicepresidencias. Fabricio, qué triste es ver cómo se quita la legitimidad a quienes no somos te los entristezcas, aquí vamos a tener un debate serio, no te entristezcas. Si me permites, yo te permito Fabricio, lo que yo sea. te he escuchado, te dejé hablar, creo que es yo. muy importante para el pueblo ecuatoriano que podamos exponer las ideas y que podamos desarrollarlas. Vamos a hacerlo. La legitimidad nos la dio el pueblo ecuatoriano y nos la dio a todos, a los representantes de la bancada del Movimiento Alianza País, así mismo como a los representantes de otras bancadas. Pero resulta que existe un proceso democrático de elección en el cual todos estamos representados. Evidentemente, el Movimiento Alianza País, gracias al apoyo del pueblo ecuatoriano, bueno, pues recibió la mayor parte de los votos y tenemos un mayor número de representantes. Pero ahora son distintos, por lo menos tienen tres liderazgos, tres concepciones, digamos, de lo que está ocurriendo en el país. El Movimiento Alianza País es un movimiento que siempre ha tenido distintos acepte que está liderazgos. disperso, asambleísta Melo. Dele la razón a la gente que dice, se los ve desunidos, ¿no? Bueno, mire, lo que pasa es que como representante del Movimiento Alianza País, yo tengo que decir lo que pasa en el Movimiento Alianza País. O sea, es tremendo también cómo se dan la licencia de hablar en nombre del Movimiento Alianza País, personas que no están en el Movimiento Alianza País. Claro, como yo, por ejemplo. Evidentemente, nosotros
entendemos y ponemos nuestra postura. Una cosa son las impresiones y otra cosa son las realidades. Claro, en el ámbito de la, mías que pueden estar en el equivocadas. ámbito de la consulta no siempre se tiene claro. la razón, Gonzalo. Pero demuéstrenos que ustedes están tratando de llevar a cabo esta consulta. Para comenzar por allí. Muy sencillo. Hablemos de gobernabilidad. En la gobernabilidad del movimiento Alianza País ha estado participando y ha estado trabajando en favor de los ecuatorianos y hemos apoyado las iniciativas del presidente. Muy sencillo. ¿Qué pasó en la votación de la proforma presupuestaria? Bueno, pues quienes votaron esa proforma fueron los integrantes del movimiento Alianza País. Aquellos que ahora dicen defender al presidente y que hablan de un posible secuestro del presidente por parte del movimiento Alianza País, el cual es presidente del movimiento, bueno, pues votaron en contra, lo que hubiese significado que no podía llevarse adelante las acciones económicas para el país. El frente económico es más bien de Alianza País, pues. Pero las decisiones, el frente económico del presidente Moreno. Yo soy economista y una cosa es la decisión técnica y otra cosa es la decisión política. Por eso existe incluso una materia de economía política. En el ámbito de la consulta, bueno, pues hemos establecido un pronunciamiento el día de ayer con el movimiento Alianza País y recordarles a los ecuatorianos que siempre hemos creído en la participación directa de la ciudadanía. El movimiento Alianza País ha sido quien ha impulsado y ha apoyado precisamente consultas. En las pasadas elecciones hubo también una consulta, la cual fue respaldada por el movimiento Alianza País y presentada por el movimiento Alianza País, que tenía que ver con que no existan funcionarios públicos en paraísos fiscales. Y luego, ustedes en la han sido Asamblea frente Nacional, a la consulta muy coherentes, dicen, ¿no? Y frente Ahora, a esto, Fabricio, permítame una cosita, Gonzalo, solo una cosita. Y porque luego en la Asamblea Nacional, hay que ir. ¿Qué preguntas o qué quieren preguntarle cada uno de ustedes? No ustedes, sino los partidos del o las ámbito de las coaliciones a consultas. las que representan. A ver, El yo creo que el mandante soberano fue quien nos dijo y quien habla en las consultas. Resulta que luego en la Asamblea Nacional, quienes terminan votando respecto a lo que dice el pueblo ecuatoriano. El movimiento Alianza País, la bancada que representa a Fabricio, la bancada de Creo, se fue en contra del mandato popular y votaron en contra. Eso también hay que destacar. Cuando hacía referencia hace un momento, Gonzalo, de que existe un hueco institucional, que existe un problema institucional, que se demuestra que la institucionalidad no ha funcionado y que esta institucionalidad en mucho fue creada por el Consejo de Participación Ciudadana. Y eso es algo que hay que preguntarles a los ecuatorianos. ¿Cómo sería la pregunta? Porque el Consejo de Participación Ciudadana terminó siendo el espacio de nombramiento para los altos cargos de la gente de Alianza País. Entonces ahí tienen los esposos de los asambleístas, las esposas de los asambleístas, los ex candidatos, los ex funcionarios, los ex subsecretarios. Entonces ese no es un espacio de participación ciudadana. Ese es un espacio de nombramiento para las altas funciones de la gente de Alianza País. Y resulta que no es ni de participación, ni de ciudadanos, ni de control social. Vale la pena contarles, porque esto también está pasando en estos días, Gonzalo. La Constitución dispone que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que proteger a los que denuncian. ¿Dónde estuvo el Consejo de Participación Ciudadana para proteger a Fernando Villavicencio? ¿Dónde estuvo el Consejo de Participación Ciudadana para defender a Clever Jiménez? ¿Dónde estuvo el Consejo de Participación Ciudadana para defenderles a los periodistas que han sido perseguidos por denunciar casos de corrupción? Yo entiendo que no les gusta debatir de los casos de corrupción en la Asamblea. Se han presentado hasta el día jueves de la semana anterior 46 pedidos de cambio del orden del día. De los 46 pedidos del orden del día, 39 fueron pedidos por la oposición. Los que fueron pedidos por Alianza País, los 7 fueron aprobados, incluso con los votos de la oposición. Porque nosotros entendemos que en ese espacio, cuando se plantean cosas que son importantes para el país, hay que respaldarlas, Gonzalo. De los 39 pedidos presentados por la oposición, 20 han sido de la bancada de la Unidad por el Cambio, de Creo y sus aliados. De los 20 se aprobaron 2. Y estos 2 que han sido aprobados no han sido puestos en el orden del día. Entonces, en el contexto que usted alude, la primera que hay cosa que usted me preguntarle a la gente. Consejo de Participación Ciudadana, desaparición o reforma. Pero básicamente lo que queda claro es que las funciones, esas tienen que salir de ahí. Pero me adelanto, Gonzalo, porque dirán que
lo que no se puede hacer por consulta es reformar la estructura del Estado. Mentira, es cuestión de leer el 442 de la Constitución. La otra cuestión, independientemente de que se conserve la estructura, vamos pensando en lo siguiente, Gonzalo. No es que el Consejo de Participación Ciudadana es solito la institución de control social y de participación ciudadana. También están ahí las superintendencias, por ejemplo. Pero lo que se tiene que dejar claro es que esas funciones no necesariamente tiene que llevarlas el Consejo de Participación Ciudadana. Es evidente que se tiene que discutir respecto de la reelección indefinida. Es evidente que se tiene que discutir, por ejemplo, si es que la comunicación es un servicio público o es un derecho humano. Nosotros creemos que es un derecho humano, pero planteémosles a los ecuatorianos, veamos qué es lo que los ecuatorianos plantean al respecto. Yo creo que hay que preguntarles a los ecuatorianos, Gonzalo, qué es lo que pasaría, por ejemplo, si es que ellos están de acuerdo, en que el Estado vuelva a pagar el 40% de las pensiones jubilares de los ecuatorianos. Yo creo que es importante. Yo creo que es importante preguntarles a los ecuatorianos si están de acuerdo en que regresen a los municipios las competencias. ¿Un poco particulares, Fabricio? ¿Perdón? Minucias un poco particulares, esto de los señores jubilados, con el respeto, el cariño y el apoyo que siempre este medio de comunicación ha tenido, pero no para convertirle en una pregunta individualizada. Gonzalo, tenemos preguntas más contundentes. Sí, pero esa caracterización, lastimosamente, no la voy a dar yo, no la va a dar Esteban, no la va a dar usted, con todo respeto, sino que lo que estamos planteando es que sean los ecuatorianos los que definan. A nosotros sí nos parece que ese es un tema importante. Como nos parece que es un tema importante el tema de la reelección, por ejemplo. ¿A quién beneficia el tema de la reelección? A 8 ciudadanos. Lo que también se muestra adversa a las preguntas y a los sectores que quieren contemplar esas preguntas en apoyo o en denuesto, solo buscan votos. Es decir, claro que sí. Los sectores que pueden beneficiarse con una aprobación ciudadana en un momento en que esa necesidad prima o casi se señala como triunfadora en una potencial consulta a la sociedad, el proponente, el preguntador, el que arma la interrogante, se conecta con el interés de el segmento poblacional que genere más votos. A ver, las consultas populares suelen utilizarse también para esto, para este caso específico que usted está preguntando. Yo creo que vale la pena hacer el siguiente análisis. Lenín Moreno ha ganado la presidencia de la República. Y hasta el momento lo que no ha podido ganar… Usted reconoce que ganó… Pero usted me ha consultado varias veces sobre eso, Gonzalo, yo siempre lo he reconocido. Lo que no reconocí es la forma en la que se ganó, porque sigue siendo un Consejo Nacional Electoral inconfiable. Yo puedo reconocer que el señor Lenín Moreno utiliza la banda, está en Carondelet y es el presidente de la República. Lo que no reconozco es la forma como se llevó ese proceso, y en esto yo he mantenido exactamente la misma posición. Vamos a la pregunta. Siempre. Yo lo que le decía es que Lenín Moreno… Sí, claro que sí. Lenín Moreno ganó la presidencia de la República. Lo que todavía no ha ganado es el gobierno. Y para poder ganar el gobierno necesita una relegitimación. Y para eso se requiere una consulta. Le voy a poner pruebas del canto de cómo se ha funcionado esto. ¿Se acuerda cuando le nombraron a Fabián Alarcón presidente en el Congreso? ¿Con cuál pregunta le reciclamos constitucionalmente? No, Gonzalo. Es la consulta como tal, en los términos de lo que usted plantea, lo que le transfiere la legitimidad del respaldo a esa consulta hacia el presidente. Con todas, con el acto, Gonzalo, con el acto de la consulta se traspasan esos resultados para acá. He dicho que hay que ser semánticamente cuidadosos. La gente suele decir, el presidente de la República tiene el 80% de respaldo público. Y yo le digo, hay que ser semánticamente cuidadosos. Yo creo que el presidente de la República puede tener el 80% de simpatía. Esa simpatía tendrá que verse cómo se transforma en respaldo. Y ese respaldo lo vamos a ver durante una convocatoria a consulta. En efecto,
La consulta, quien tiene la facultad de preguntar, de establecer cuáles son las preguntas, es el presidente de la República. Pero por primera vez, y me parece que esta es de las cosas que se tienen que reconocer, por primera vez, un presidente de la República abre el abanico para que la gente pueda consultar. En el sentido de lo que decía Esteban, el día de ayer Alianza País ya anunció su respaldo a la consulta. Todavía no tiene las preguntas, pero ya anunció su respaldo a la pregunta. Se han comprometido a poner alrededor de 10 preguntas. Los ciudadanos harán exactamente lo mismo. Nosotros supongo que también lo haremos. Pero parte de las cosas, y será el presidente quien tiene la facultad constitucional de establecer cuáles son estas preguntas. La consulta nos permite… ¿En qué pueden coincidir? Perdone. En primer lugar, en que la consulta nos puede permitir una reforma institucional. Yo creo que eso es evidente. He conversado con algunos miembros de Alianza País que entienden que el Consejo de Participación Ciudadana no cumplió con su rol histórico. No concordamos con la forma de sustituir ese rol en la sociedad. Habrá que buscar una forma de hacerlo. Concordamos en que existen problemas en corrupción. No concordamos en la forma de enfrentarlos. Nosotros queremos debatirlos públicamente. Alianza País quiere sepultarlos dentro de las comisiones. Concordamos en que existen temas judicializados. No concordamos en la confianza que se da a quienes llevan esos juicios. Obviamente yo en lo personal, ¿cómo voy a confiar en el fiscal de la República si era asesor político del presidente de la República anterior al que se le está investigando? Pues Gonzalo, es evidente que no vamos a confiar en ese fiscal. ¿Cómo no podemos confiar en el juez que lleve el caso? Para empezar, no se puede comparar a Fabián Alarcón, que viene de un proceso, y al presidente de la República, Lenín Moreno, ¿no?, el cual ganó unas elecciones. ¿Y por qué le trae a colación usted o le compara con Fabián Alarcón? Por las palabras de Fabricio. Entonces, si me disculpas, por un lado, con el mismo respeto que me interrumpiste hace un momento, yo no hice una comparación, Esteban. Entre el presidente Alarcón y el presidente Moreno. El presidente Alarcón entró por una decisión de la Asamblea, el presidente Moreno por una decisión del Consejo Nacional Electoral. El planteamiento es diferente. A mí me parece, lo que estaba diciendo yo, claro que sí, vas a continuar. Lo que estaba diciendo yo es que los procesos de consulta popular ratifican a los presidentes. Los procesos de consulta popular responden a las preguntas que se establecen en la consulta, por un lado. Por otro lado, Fabián Alarcón vino de ese proceso y sí hiciste una comparación. Lenín Moreno ganó las elecciones no por decisión del Consejo Nacional Electoral, sino porque los ecuatorianos votaron mayoritariamente por él. Y qué bueno que ahora le reconozcas como presidente. Yo recuerdo tus declaraciones en Ecuador Inmediato, por ejemplo, donde deslegitimabas la posición del presidente Moreno, por un lado. Por otro lado, ¿cuál es el proceso que podemos estar llevando adelante? Muy bien, va a ir la consulta popular. Tenemos que primero conocer los términos. Es muy irresponsable pronunciarse. ¿Cuál es el proceso? Lo que quieren saber es cuáles son las preguntas con las que ustedes llegarán a esa consulta. Es muy irresponsable pronunciarse diciendo que se va a apoyar directamente las preguntas. Pero también podemos manejarlo a través de la propia Asamblea Nacional. ¿O acaso la Asamblea Nacional ha negado alguna iniciativa del Ejecutivo? Fabricio hablaba acerca de la reforma institucional. ¿Y por qué no también podemos canalizarlo desde la Asamblea Nacional? Vámonos a una generación de un código de la función de transparencia. Vamos a una modificación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la ley que le rige. Miren, durante mucho tiempo hemos visto cómo desde la bancada de Creo y otros movimientos políticos de oposición han buscado deslegitimar la institucionalidad. Atacaron al Consejo Nacional Electoral, atacaron al Ejecutivo, atacan a la Asamblea Nacional y ahora están atacando a la función judicial. Yo suelo recordar cómo funcionaba el registro civil. ¿De qué manera están atacando a la función jurisdiccional? Función judicial. Atacaron, yo suelo recordar cómo funcionaba el registro civil, ¿no? Era un desastre, estábamos a merced de los tramitadores, ¿se acuerdan? ¿Qué se hizo? Se mejoró la institucionalidad. Vamos, Fabricio, entonces a un pacto de Estado en el cual todos modificamos, y en este caso, por ejemplo, se habla mucho de los procesos de designación de autoridades de control. Bueno, pues reformemos las leyes en ese sentido. Temático, porque no le logro cachar, y mis oyentes han de estar reclamantes a que no le interrumpo para ponerle en orden. ¿Qué es lo que ustedes van a preguntar como Alianza País? ¿Por qué se abstienen, por ejemplo, en el tema de la corrupción? Porque están involucrados gente que son actores de escaños legislativos, asambleísticos,
Para empezar, ¿Están involucrados en esos temas? Para empezar, la lucha contra la corrupción no tiene que tener ni bancadas ni ideologías. Desgraciadamente, la corrupción no distingue de esto y por lo tanto tenemos que luchar todos para contra frenar eso. El ¿Qué movimiento preguntas Alianza plantearía, País por ejemplo, ha un sido- representante Manaba como usted? Que No son soy- francotes. Bueno, yo no soy Manaba, yo soy quiteño, Bueno, soy pero migrante, un poco negrito, eso sí, pero soy quiteño de pura cepa, ¿no? Para empezar, lo que estábamos diciendo antes. Están entre quiteños, ¿no? Estamos entre quiteños, efectivamente. Yo nací en la maternidad Isidro Ayora, año 1982, 12:03 de la tarde. Dele. Bueno, ¿hacia dónde iba? Iba hacia los procesos de fortalecimiento institucional. Ya. Y en este sentido tenemos que trabajar todos. Y tenemos dos vías. Una, la consulta. Ya. Y la otra también a través de la propia Asamblea Nacional. En este camino podemos irlo llevando a cabo. Me preguntabas, ¿qué es lo que tenemos o qué preguntaríamos nosotros? Bueno, pues vamos a hablar sobre empleo, sobre seguridad, hablemos sobre economía. ¿Por qué no ir también a preguntarles a los ecuatorianos? ¿Cómo le hacemos si una para la establecemos- corrupción? Bueno, pues en la lucha contra la corrupción tenemos ¿Qué que proyectos, mirar... qué interrogantes tienen Mire, ustedes para por ejemplo, consulta sería muy social? interesante, y esto lo podríamos llevar a través de la Asamblea Nacional, lo podemos llevar adelante de una reformatoria al Código Integral Penal. En el ámbito de la lucha contra la corrupción, lo podemos llevar también a través de la ley de la muerte civil y extinción ¿Aumentar de las dominio. penas? ¿De qué se trataría en el COI? Bueno, tenemos que sentarnos a discutir. Hemos posicionado ¿No tienen entre ustedes todos- todavía Lo que pasa es que para una sola pregunta en contra de la corrupción? Mira, en este momento la bancada del Movimiento Alianza País hemos establecido 10 preguntas, pero queremos poder ponerlas de acuerdo junto con el señor presidente, que vamos a tener la reunión la semana que viene. Y por responsabilidad, no puedo poner los términos en este momento de las preguntas para poder llegar a ese feliz término donde todos luchamos contra la corrupción. ¿Qué sería? Gonzalo, lo que pasa es que usted no puede hacer una pregunta así de abierta, porque el verdadero problema que tiene no está en saber si es que existió o no existió. Existió corrupción. Si ayer se resintieron porque les dije que no les gusta debatir los temas Eso le digo, la pesadilla que estamos pasando. Pero Siga, siga. Entonces, sí me parece que es importante definir que cualquier cosa que usted ponga en una consulta será meramente declarativa. El problema no es que se les pregunte a los ecuatorianos si están en contra de la corrupción o no. El asunto es cómo se le enfrenta. Y hay dos niveles para A eso enfrentarlo. me El un nivel refiero. es en las responsabilidades políticas y rehuyen el debate en lo político. Y el otro nivel es las responsabilidades civiles, penales o administrativas, y tiene usted una justicia que es inconfiable y tiene una institucionalidad que es inconfiable, y en la práctica usted le tiene perseguido a Fernando Villavicencio, pero en cambio le tiene sentado en su casa tuiteando al tío del vicepresidente Glass. Entonces sí me parece que es necesario darse cuenta de que la institucionalidad no funciona. La posibilidad de llevar estos casos a la justicia en estos términos no es creíble para los ecuatorianos. ¿Sí? Y como si esto fuera poco, me parece que este planteamiento de llevar el debate de la reforma institucional a la Asamblea es una trampa, pues, Gonzalo. ¿Por qué es una trampa? Porque resulta que, bonita la cosa, llevemos el debate de la institucionalidad a la Asamblea que tiene mayoría, ¿quién, pues? la que otorgó el pueblo No, pues ecuatoriano. entonces resulta que por eso mismo No, pero lo que hay no. que hacer es preguntarles a todos los ecuatorianos a ver si están dispuestos, ¿no es cierto? Y me parece que eso es lo que hay que hacer. Vea, Gonzalo, yo entiendo que usted tiene que terminar el programa y todos tenemos actividades. Yo quiero hacer un llamado de atención, Esteban. Cuando yo pido que se debatan las cosas en la Asamblea, las pido porque tenemos la facultad, tenemos la obligación y tenemos el derecho. Mientras ustedes sigan bloqueando las posibilidades de debate, están matando la institucionalidad. Pero es que El el hecho de proceso que es nosotros distinto, pensemos Fabricio. diferente, Esteban, el hecho de que nosotros pensemos diferente no significa que no tengamos la razón. Y el hecho de que ayer me hayas amenazado con una sanción, pues dale. Porque si es que yo he Fabricio. dicho que ustedes están defendiendo casos en donde el Ecuador tuvo que atravesar un momento que yo le he calificado como la cleptocracia, pues si es que les incomoda, demándenme, no tengo ningún problema. Pero al mismo tiempo de demandarme, pidan disculpas por la ofensa que le hicieron a Dayana Pazley. Hagan lo mismo con la persona que le gritó ayer, cállate loca, Ana Galarza, ¿qué les pasa?
Eso es lo que vivimos nosotros en la asamblea. Le Mira, quitaron Fabricio, un cartel a nuestras asambleístas, cero sanción. ¿Qué les pasa? Entonces, cuando llegamos a este punto en donde se tensan las relaciones, es evidente que quienes tenemos y hemos enfrentado, como usted me conoce, Gonzalo, yo no tuve ningún problema de ser un concejal en contra de toda la mayoría de Alianza País, como no tengo ningún problema de estar en minoría en este momento, porque voy a verles resquebrajarse, Esteban. ¿Usted termina, Esteban? Jamás verá resquebrajarse al movimiento Alianza País, eso te lo puedo asegurar firmemente. Segundo, pretender manejar la Asamblea Nacional a través de cambios del orden del día es desconocer el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Te invito a que revises la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde lo primero Te invito a que leas el artículo 9, el numeral 20. Por favor, Fabricio. Sí. Mira, donde primero lo que se hace es tramitar a través de las comisiones permanentes que tenemos en la Asamblea Nacional y donde si es necesario se abre una comisión especializada. Ustedes últimamente simplemente por montar el show han generado a través de esa moda de ir a medios de comunicación a manchar la honorabilidad de la gente. Yo te emplazo, Fabricio, de todas las acusaciones que estás lanzando a través de medios de comunicación, a que nos des una fecha en la cual, después de haber investigado y de haber determinado responsabilidades, pones la denuncia, y la pones la denuncia de manera formal en la Asamblea Nacional y en la Fiscalía, para que todos luchemos de manera responsable contra la corrupción. Es sumamente irresponsable ir a un medio de comunicación Precisando y dañar los la hechos. imagen de cada una de las personas. Aquí tenemos que ser en la muy demanda claros que de qué es lo formule que y se usted le lleva pide, adelante. Esteban, La segunda cuestión debería es una debería hacer constar cuáles son los hechos concretos de corrupción. Es una lista larguísima. Evidentemente, si a alguien le acusan, bueno, pues se tiene que respetar el debido proceso. Yo te ¿no? acepto, Y Esteban. no Yo se te acepto. sonrojan al No, yo te violentar. acepto. Lo único que te pido es firma conmigo. Principios. Firmamos los dos juntos. Mira, tú eres el que está haciendo las acusaciones, tú eres el que tiene que demostrar. Y tú eres el que créeme, defiende a la créeme, cleptocracia. Eso es no, lo que estamos para dejando. empezar, no te permito. Bueno, que esa es la esos diferencia. términos. Esa Yo es la soy diferencia. uno de los Ustedes siguen asambleístas pensando y que nosotros permiten o no somos permiten. lo de los Yo me asambleístas. permito. Esa es la diferencia de pensar en libertad. Es que esa es la falta de respeto que tienes constantemente hacia la Asamblea Nacional.